Bueno, emoción, pues una gran alegría, ¿no? El poder sacar la ciencia a la ciudadanía y el poderla acercar es desmitificar el mito de que el hacerse científico, y en este caso también científica, es algo complejo, es algo difícil, es algo de la estratosfera, que hay que tener algo de poder o algo excepcional. Y se comprueba que es todo lo contrario, es decir, que se puede acceder de forma fácil, sencilla y sobre todo lo más importante, teniendo un sueño, teniendo una meta en la vida, ¿no? Y perseguir ese sueño y esa meta se ve que es posible, ¿no? Bueno, llevamos 16 años, como has comentado. Se empezó en un centro educativo, CEI Atalaya, en el que abría sus puertas y todas las experiencias científicas que se realizaban pues invitaban a los centros de la propia localidad y vecinos. Luego se agregó el centro justo al lado, el Jiménez Rueda, haciendo también una feria de la ciencia, en este caso para los más pequeños. Y se vio la necesidad de unir esas dos ferias y transformarla en una gran feria en la que pudieran participar todos los centros educativos de Atarfe. De ahí se sacaron de esos dos centros, se trasladó al Centro Cultural Medina Elvira, se nos quedó pequeño, nos trasladamos al Paseo de Santa Ana, se nos quedó pequeño y actualmente las dos ediciones anteriores y esta 16ª edición de la Feria de la Ciencia se celebra aquí en el Coliseo Ciudad de Atarfe. Lo que se ha perseguido es precisamente de uno de los objetivos que el proyecto intenta alcanzar, que es la divulgación científica entre nuestros alumnos y alumnas y acercar la ciencia a lo que es la ciudadanía. Nos encontramos con familias que nos dicen, es que ahora nuestros hijos nos piden que les saquemos la tarjeta amiga del Parque de la Ciencia porque todos los fines de semana le tenemos que llevar al Parque de la Ciencia. Está en ellos esa semilla de querer investigar, de querer aprender, de querer averiguar el por qué funcionan las cosas, de qué están hechas las cosas, el por qué esto funciona así, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los aprendizajes que este proyecto de innovación Ciencia Tarfe intenta inculcar en nuestros alumnos y alumnas. Como te decía, los centros educativos se involucran nombrando desde principios de curso a un coordinador y coordinadora, que formamos entre todos un equipo que nos reunimos todos los meses una vez. Y de ahí se empieza a coordinar todas las acciones que desde el proyecto de innovación se intentan impulsar a los centros educativos. El papel del profesorado es fundamental en el hecho como motivador al alumnado, simplemente motivador y guía de lo que se pretende realizar como experiencia científica para poderla presentar. Y luego en los centros educativos se implican porque al principio de curso tienen que nombrar a un coordinador y coordinadora que forma o entra a formar parte de ese equipo de coordinación para ir proyectando todas las acciones que se van a ir realizando durante todos los meses para poder llegar a esta Feria de la Ciencia. Y desde el principio también es aprobado el proyecto de innovación por los claustros e insertado en el plan de centro, con lo cual es un papel fundamental esa coordinación para llegar a poder realizar este evento. ¿Cómo se logra despertar vocaciones científicas en niños y niñas y jóvenes desde un enfoque divertido pero con rigor científico? Bueno, porque tenemos que darle el rigor tal cual es y por muy pequeños que sean, no podemos tratar a nuestro alumnado, y yo soy maestro de educación infantil, como si los niños no supieran o nuestros niños sean tontos. Nuestros niños son pequeños, pero son esponjas que se inculca a ellos todo lo que uno le quiera dar de información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Graduarle la información que se le va a transmitir. Pero no por eso tenemos que obviar la palabra en sí o el contenido científico que realmente se tenga que desarrollar. En tu opinión, ¿cuál ha sido la actividad o experimento más sorprendente de esta edición?
Señalar uno solo cuando participan 2.500 alumnos y 250 profesores es muy complicado, ¿no? Yo lo que me quedaría es con la participación que vemos de 2 centros educativos de la localidad que han presentado su experiencia científica con alumnado de 5 años, con lo cual arrancan, ¿no?, con fuerza esa divulgación científica desde pequeños, que me parece que es fundamental sembrar la semilla, ¿no?, como siempre se dice, el árbol desde pequeñitos. Y luego participa también el SEPER Mariana Pineda, la Escuela de Adultos, que también desarrollan su experiencia científica. Muchas veces nos preguntan para qué edad está dirigida esta Feria de la Ciencia. Y yo siempre digo lo mismo, es como los juegos educativos que pone la edad recomendada de 5 a 15. Pues la edad recomendada de esta Feria de la Ciencia es de 0 a 99 años, ¿no? Entonces quedarme con uno es difícil. Bien, los proyectos que presentan son resultado de las situaciones de aprendizaje que se desarrollan, de los proyectos de innovación que cada clase o aula está trabajando, según las unidades didácticas que están trabajando. Y en esta edición, por ejemplo, no tiene una temática en concreto. Por ejemplo, la 15ª edición era Influencers del siglo XV en la 15ª edición de la Feria de la Ciencia. ¿Qué quisimos? Investigar los experimentos del siglo XV y modernizarlos en la actualidad. Y conjugamos la 15ª con el siglo XV. En esta edición, por ejemplo, no se le ha puesto temática y se ha puesto la temática del proyecto de innovación que se lleva a cabo, que es Ciencia Tarfe. Con lo cual, cualquier proyecto que se esté desarrollando en el aula que esté en coordinación con su currículum, pues es bienvenido. De hecho, en el lugar donde nos encontramos haciendo esta entrevista es un sitio de la Plaza de Toros y, sin embargo, se está realizando un teatro dirigido por la profesora de Lengua y Literatura. ¿Por qué? Porque todas las artes son ciencia, además. Por tanto, se puede presentar cualquier experiencia científica que se esté desarrollando en el aula a través del currículum. Bueno, ¿qué criterios realmente no valoramos? Porque no hacemos ninguna selección de los proyectos para poderlos presentar, sino que le damos la oportunidad a todos los centros educativos que puedan presentar aquellos que están trabajando en el centro. Porque la tenemos que acercar, porque tenemos que desmitificar el papel de los científicos, de las científicas, porque tenemos que valorar la importancia del papel que juegan los científicos y las científicas. Acabamos de salir prácticamente de una pandemia y hemos visto cómo el papel de la ciencia está fundamental. Hoy en día nuestra enfermedad por excelencia es el cáncer y necesitamos apostar por la investigación, necesitamos apostar por la ciencia para que salgan científicos y científicas que salgan adelante por la salud y bienestar del ciudadano. Por tanto, me parece fundamental esa divulgación científica para crear esas vocaciones científicas. Y sobre todo porque cuando sembramos ya esa semilla de curiosidad, lo que estamos haciendo de forma innata es que el niño y la niña piense por sí solo y sobre todo se planteen incógnitas e interrogantes de por qué pasan las cosas y no sean otros los que se lo expliquen, sino que sean ellos los que lo investiguen y los que lo averigüen, que es lo que hace que al presentar estas experiencias científicas ellos sean los verdaderos protagonistas y sean los verdaderos divulgadores científicos, con lo cual ya se empieza a generar esa semilla de pensamiento crítico, de que sean ellos los que piensen por sí mismos y no sean otros los que le den las cosas ya pensadas, ¿no? Bueno, pues
se puede comprobar en las ediciones que han ido sucediendo hasta llegar a esta 16ª edición, que vamos creciendo. Lo decía en una de las preguntas anteriores, se empezó prácticamente 2 centros educativos, se pasó al centro cultural y tuvimos que dar un salto y pasar al Coliseo, porque ya no es solo los centros educativos que participan de la localidad, sino que el profesorado que ha estado de profesores en estos centros educativos y por cualquier cuestión personal se traslada a otra provincia, a otra localidad, ya quiere seguir estando en contacto con esta Feria de la Ciencia y sigue participando con nosotros y se trae a su alumnado a participar, con lo cual vamos creciendo, pero gracias al, como se suele decir también, a ese boca a boca, ¿no? Por tanto, pues muy satisfecho y sobre todo con la respuesta que se está dando, ¿no? Porque se involucran al final y todos quieren participar. Ninguno se quiere quedar atrás. Desde el momento, por ejemplo, que decidimos nombrar a un coordinador, para que el centro educativo dice, uy, no nombro ningún coordinador, no me voy a enterar, no voy a poder participar de todas esas actividades, ¿no? Entonces hacen ese gran esfuerzo desde los equipos directivos, por supuesto que es fundamental para esa apuesta y ese apoyo, ¿no?, para el profesorado desde el principio con esa participación, ¿no? Lo que más me ha emocionado es los momentos de encuentro de antiguos alumnos que han salido del centro educativo y ahora están en los centros de secundaria, en los institutos, cuando se encuentran a sus antiguos compañeros más pequeños, que ahora los ven exponiendo cuando ellos estaban exponiendo en esos cursos, esos pequeños que ahora los ven cómo han pasado al instituto y siguen viéndolos exponiendo esa experiencia científica, y cómo ese alumnado de secundaria, cuando se reencuentra con sus antiguos maestros y maestras, flora las emociones y el recuerdo, y ese reencuentro lo hace emotivo y la verdad es lo que más me llena de satisfacción y me emociona. Bueno, pues simplemente que se les quite el miedo. Precisamente lo que pretendemos con esta Feria de la Ciencia es desmitificar ese papel de la ciencia como algo de la estratosfera o como que es algo imposible, que es muy difícil. Y no es nada difícil, es lo más sencillo del mundo y es permitir en el aula el error, porque del ensayo sale el error y el error es lo que nos enseña a ver lo que ha pasado y desarrollar el método científico. Y ahí, evidentemente, el maestro y el maestra lo único que tiene que hacer es guiar y motivar, porque es el alumno el que tiene que plantear la hipótesis, el que tiene que experimentar si esas hipótesis salen, son efectivas y son válidas, y luego, una vez experimentado, hacer las conclusiones y emitir la ley científica con lo que se ha experimentado, con lo cual es lo más sencillo del mundo y algo que es casi imposible, que no está bien visto, que es que se puedan equivocar. Precisamente lo que permitimos es que se puedan equivocar, porque de las grandes equivocaciones hoy tenemos los grandes inventos, ¿no? Entonces lo que tenemos que permitir, ¿no?